Buenas tardes, amigos. El espacio Libertad Ciudadana, con la conducción de Antonio y Carla. Este espacio es posible con el auspicio de ARR Consultores. Nos pueden encontrar en Avenida Boulevard 594 San Borja o en el teléfono 436-4734, donde podrán encontrar asesoría en temas empresariales, gestión pública, gobernabilidad y cooperación internacional. El día de hoy abordaremos un tema que es muy interesante: el canon. ¿Qué es el canon? ¿Cómo se debería de utilizar? ¿Cómo se debería de distribuir? Radio Escucha, yo sé que en algún momento usted ha escuchado respecto al canon, pero no sabe qué tipo de canon existe. ¿Cuánto debería de asignarse al gobierno local, al gobierno regional? ¿Cómo deberían de gestionarlo? Vamos a dar algunos tips. En ese caso, el canon, vamos a ver de qué es el ingreso que obtiene el Estado una vez que se explotan recursos naturales no renovables. Cuando hablamos de recursos naturales no renovables, estamos hablando de aquellos recursos que se agotan una vez que se explotan. ¿Cuáles son estos recursos? Por ejemplo, minerales, los minerales metálicos, los minerales no metálicos. Una vez que se explotan, se agotan. El gas, estamos hablando del gas natural. Los recursos también forestales, la flora, la fauna silvestre, el agua, la pesca, son algunos recursos que una vez que se explotan, se agotan. Entonces, respecto a estos recursos, ¿se puede obtener un canon? Un ingreso que puede ser distribuido entre los gobiernos locales, regionales, las municipalidades distritales y provinciales. Sí, eso es el canon. Entonces, ¿por qué se va a pagar este canon? ¿Por qué las empresas tienen que pagar este canon? Porque lo que se busca con este canon es compensar aquel impacto negativo que puede causar la explotación de estos recursos naturales no renovables. ¿A quiénes se les va a pagar el canon y en qué porcentaje? Vamos a ver de que el canon se paga de la siguiente manera. Un 10% va a ir al gobierno municipal, donde se explotan los recursos directamente. El 25% va a ir a los gobiernos distritales y provinciales, de donde se explotan estos recursos. El 40% va a los gobiernos municipales de los departamentos. El 25% va a los gobiernos regionales. Pero de este 25% vamos a ver que el 20% se transfiere a las universidades públicas del ámbito territorial donde se explotan los recursos para el desarrollo de investigación y de la tecnología. Y finalmente estos ingresos que se distribuyen entre gobierno local, regional, hemos visto que también las universidades lo perciben. ¿Para qué van a financiar? ¿Para qué nos van a servir? Para financiar proyectos y obras. No lo podemos utilizar para lo que nosotros llamamos gastos corrientes, o sea, para pagar remuneraciones, pensiones. No, ustedes tienen que utilizarlo para obras y proyectos que vayan a ampliar la capacidad productiva del gobierno local, municipal. Para eso es lo que tenemos que utilizarlo. Entonces, ¿a quién les voy a dar cuenta finalmente del uso de estos recursos? A la Contraloría de la República, pero no solamente a la Contraloría de la República, sino que el ciudadano tiene derecho a exigir que inmediatamente se le dé información respecto a cómo se está usando estos recursos, a qué proyectos de inversión o a qué obras se están destinando estos recursos y cuándo se va a terminar o se va a finalizar con la obra. Entonces ya saben de que esto es un derecho que tiene el ciudadano de exigir la información respecto a qué se está haciendo con este canon. Ahora, lo más importante es que el funcionario que está haciendo uso de este canon tiene que rendir cuentas de cómo está haciendo uso de este canon. Ahora, otras cifras y otros datos respecto al canon vamos a poder verlos con Antonio el día de hoy. Buenas tardes, Carla, queridos amigos de Libertad Ciudadana, tengan buenas tardes. El tema del canon es muy discutible, se suman muchas cosas en el tema del canon. Yo creo que
la naturaleza va en el sentido de que esta distribución, una vez que recibe la autoridad, ya sea municipal o regional, debe ser efectivamente ejecutada para una gestión pública adecuada. Hemos visto casos absurdos, hemos visto alcaldes o presidentes regionales que han utilizado el canon para construirse monumentos, para hacer piscinas en lugares donde no existen agua. Entonces, esa clase de malos manejos es lo que a la población les va a molestar, es la que la población va a observar y va a decir: encima de que me quitas mis recursos naturales, encima que me dejas sin la posibilidad de dejarle algo de minerales o algo de recursos forestales a mis hijos, a mis nietos, esos ingresos lo utilizas para otras cosas, que no es para la necesidad del pueblo como lo determina la ley. Entonces, esa clase de malos manejos, esa clase de mala gestión es lo que genera el rencor, es lo que genera la violencia, y es por eso que va a haber muchos pobladores insatisfechos por el mal uso de estos recursos que se hace, porque en realidad este es un monto que se paga porque estás dejando sin recursos esa localidad, sin recursos que realmente no lo necesitas, de repente explotarlo en este momento, y no hay un momento donde se diga: vamos a estructurar los periodos de explotación a fin de que esto dure en el tiempo y perdure, a fin de que los pobladores lo tengan que ver. Yo he ingresado a las páginas de transparencia de algunos gobiernos regionales cuyas poblaciones son las más pobres. Tenemos que dividir entre los gobiernos regionales ricos, porque los gobiernos regionales ricos en su presupuesto, pero hay gobiernos regionales que son ricos en su presupuesto, pero su población son pobres. ¿Por qué? Porque tienen bajo índice de ingreso económico, hay pobreza extrema, hay mortalidad infantil, desnutrición. Entonces, encontramos con la sorpresa de que existen gobiernos regionales ricos con poblaciones pobres. Por ejemplo, en el gobierno regional de Huancavelica, por canon, ha recibido el año pasado 80 millones de soles y solamente han ejecutado 28 millones de soles. Entonces, eso quiere decir de que no llega efectivamente en la gestión de manera adecuada para el objetivo del canon. Quiere decir que la población no ve de manera efectiva el beneficio del canon. Pero Antonio, y esto genera también problemas, ¿no? Porque finalmente, cuando la gente no siente ningún beneficio, no percibe el beneficio que le brinda el canon, ¿qué hace? Reclama. Y hay este tipo de bloqueos, de paralizaciones, y dice: no se justifica que exploten los recursos porque a mí yo no recibo nada, dice. Mi familia no mejoró, mis hijos se siguen muriendo, el déficit en el alcantarillado, el déficit en el agua contaminada, y eso ¿quién lo soluciona? Entonces no justifica para ellos. Entonces estamos causando finalmente un conflicto. Eso es lo que tenemos que ver, y es por una gestión que vamos a ver que la gestión está a cargo de los gobiernos locales, regionales, las municipalidades provinciales y distritales. Correcto. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, amigos, muchísimas gracias por dejarnos opinar. Yo quisiera más bien que precise algo. Usted ha dado una cifra, un informe, que en el 2011 la región de Huancavelica recibió 80 millones y solamente ejecutó 20. Pero la pregunta clave acá viene, ¿quién autoriza realmente para que ellos puedan disponer de esos fondos? Porque, por ejemplo, en Ancash, yo creo que es la región más rica en el Perú, ¿no? Ha tenido ingresos fabulosos,
y siempre el señor se queja de que acá en Lima lo tienen pues con bajo 7 llaves en la caja. Creo que ahí tendrían ustedes que decir realmente qué es lo que pasa con otras regiones que teniendo tanta plata no pueden gastar, o sea, invertir, ¿no? Porque el gasto ya sería despilfarrar. Tienen que hacer proyectos de inversión, de escuelas, colegios, caminos, carreteras, lo que sea, pero yo creo que ellos no son tan locos para de 80 solamente haber ejecutado, tiene que haber una explicación. Ahora, otra cosita, la señorita mencionó que el 100% del canon, cuando explicaban la procedencia, dijo un 10% de gobierno municipal, 25% a gobiernos distritales provinciales, 40% a gobiernos municipales y de los departamentos y 25% para el gobierno regional. Ahí llega el 90% y falta un 10%. Entonces, lo que a mí me llama la atención, que en los tres porcentajes, 10, 25 y 40, indirectamente están metidos los gobiernos municipales. 10% gobierno municipal, 25% gobierno distrital y provincial, también está agarrando municipal, 40% gobierno municipal y los departamentos. O sea, en realidad, ¿cuánto reciben los municipios? ¿Ya? Entonces, la clave para explicar un poco lo que está usted mencionando sería, por favor, que digan quién tiene la llave para que esos fondos lo puedan utilizar productivamente estas regiones. Ok, muy bien.